Capítulo 2, La niña y la Auto-Memories Doll. Yo recuerdo que una mujer joven vino. Sentada allí, en silencio, escribía cartas. Yo recuerdo las figuras de esa persona, y de mi amable y sonriente madre. Esa vista, seguramente. No la olvidaré aunque muera. Amanuensis es una profesión que existe desde la antigüedad. Ha llegado a un punto de decadencia debido a la popularidad de las Auto-Memories Dolls. Sin embargo, las profesiones que tienen una larga historia son amadas y protegidas por muchas personas. El aumento en el número de muñecas mecánicas amanuenses fue precisamente lo que causó que los aficionados nostálgicos clamaran que las profesiones pasadas de moda estarían mejor manteniendo su encanto. La madre de Anne Magnolia era una de esas personas con un gusto fascinantemente pasado de moda. Con su ondulado cabello oscuro, pecas y cuerpo esbelto, la madre de Anne era casi idéntica a Anne en sí misma y provenía de una familia adinerada. Criada como una mujer de élite, se casó e incluso después de envejecer, algo en ella todavía daba el aire a una jovencita. La suave sonrisa que usaba cada vez que soltaba una risa aguda era indescriptible para quien la veía. Viendo cómo era su madre, Anne pensó que era como una niña pequeña. Era vigorosa a pesar de ser una persona torpe, y cada vez que afirmaba con entusiasmo, «Quiero probar esto». Anne replicaba con, «¿Otra vez?». Le gustaban los paseos en bote y las carreras de perros, así como los arreglos florales orientales que se podían encontrar en el bordado de colchas. Ella era una persona que amaba aprender y se aficionaba a las cosas. Si iba al teatro, definitivamente era para ver obras de amor. Le encantaban los listones y las cintas. Sus prendas y vestidos de una sola pieza en su mayoría eran similares a las de las princesas de los cuentos de hadas. Ella se los impuso a su hija, ya que se imaginaba a padres e hijos haciendo juego con sus atuendos. Anne a veces se había preguntado qué le pasaba a su madre que llevaba listones a su edad, pero nunca lo dijo en voz alta. Anne atesoraba a su madre más que a nadie en el mundo, incluso más que su propia existencia. Aunque era una niña pequeña, creía que era la única que podía proteger a su madre, quien de ninguna manera era una persona fuerte. Ella amaba a su madre ciegamente. Alrededor de la época en que su madre había caído enferma y se acercaba la fecha de su fallecimiento, Anne tuvo su primera reunión con una Auto-Memories Doll. A pesar de que tenía innumerables recuerdos con su madre, los que Anne siempre recordaba eran los días que habían recibido a una visitante misteriosa. Eso se había presentado en un día muy azul. El camino bañado en abundantes rayos de sol de una hermosa primavera. A su lado, las flores que habían empezado a florecer a partir del deshielo se balanceaban en el débil viento y sus ápices temblaban. Desde el jardín de su casa, Anne estaba observando la manera en que eso caminaba. La madre de Anne había heredado de su familia el lado superior izquierdo de un antiguo, pero elegante, edificio de arquitectura occidental. Con sus paredes blancas y tejas azules, rodeado de enormes abedules, el lugar era como una ilustración de un libro para niños. La residencia estaba bastante lejos, había sido construida aislada y alejada de la próspera ciudad. Incluso si uno buscara en todas direcciones, no encontraría casas vecinas. Es por eso, que si alguna vez llegaban invitados, podían ser vistos fácilmente a través de las ventanas. ¿Qué es eso? Vestida con una blusa de una sola pieza que tenía un gran listón a rayas y a manera de collar, Anne parecía un poco ordinaria pero encantadora. Casi parecía que sus ojos marrones oscuros saltarían de su cabeza por lo abiertos que estaban. Luego, Anne despegó sus pupilas de eso, que caminaba en su dirección bajo la luz del sol y se apresuró a salir del jardín y regresó a la casa con sus zapatos de flores esmaltados. Pasó frente a la enorme entrada principal, subió por la escalera de caracol llena de retratos familiares y abrió una puerta decorada con una corona hecha de rosas. «Mamá». Mientras su hija respiraba entrecortadamente, su madre la reprendió, levantando su cuerpo un poco de la cama. «Anne, ¿no te he dicho que siempre que debes tocar antes de entrar a la habitación de alguien? Además, debes pedir permiso». Al ser regañada, Anne soltó un molesto mu en su interior, pero a pesar de todo se inclinó profundamente pidiendo disculpas con las manos juntas frente al dobladillo de su falda. Uno podría reflexionar si esa acción proviene de lo que podría llamarse su lado de señorita. En realidad, Anne era una simple criatura. No habían pasado más de 7 años desde que había nacido. Sus extremidades y rostro aún parecían muy suaves. «Mamá, con permiso». «Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Otra vez has encontrado un insecto peculiar afuera? No se lo muestres a mamá, ¿de acuerdo?» «No es un insecto. Es una doll andante».
Bueno, para ser sincera, es realmente grande para ser una doll y se veía como una de esas muñecas de color café claro de esa colección de fotos que te gusta, mamá. Con su vocabulario limitado, Ann habló como si tuviera un ataque de tos. La madre le chasqueó la lengua con un TSK, TSK. Te refieres a una jovencita doll, ¿verdad? Vamos, mamá. Eres una hija de la familia Magnolia, por lo que tu vocabulario debe ser más elegante. De acuerdo, una vez más. Hinchándose las mejillas, Ann de mala gana arregló su manera de hablar. Una jovencita doll estaba caminando. Oh, es así. Solo los autos pasan por nuestra casa, ¿verdad? Si viene a pie, significa que bajó en la terminal ferroviaria cercana. Las personas que vienen de esa terminal seguramente son nuestros visitantes, ¿verdad? Eso es correcto. Quiero decir, nunca pasa nada por aquí. Debe significar que la mujer viene a este lugar. Agregó Ann. Tengo la sensación de que esto no es algo bueno. Así que hoy jugamos al detective, ¿eh? En contraste con la frenética Ann, la madre concluyó esto tranquilamente. No estoy jugando. Oye, cerremos todas las puertas y ventanas, hagámoslo para que esta jovencita doll, no entre. Está bien, protegeré a mamá. La madre le dio a Ann, que resueltamente resopló por su nariz, una sonrisa forzada. Probablemente creía que solo era una niña que no dejaba de decir tonterías. Aún así, ella decidió seguir el juego, levantándose lentamente. El dobladillo de su camisón de color melocotón arrastrándose por el suelo, se paró junto a la ventana. Bajo la luz natural, la silueta de su delgado cuerpo se podía ver debajo de la tela. Oye, ¿no es una auto-memories doll? Ahora que lo pienso, se suponía que llegaría hoy. ¿Qué es una auto-memories doll? Te explicaré más tarde, Ann. Ayúdame a prepararme. Unos minutos después, la madre le pidió a su hija para que la preparara con la elegancia que exigía la familia Magnolia. Ann no se cambió de ropa, pero tenía un listón sobre su cabeza que combinaba con el color de su blusa de una sola pieza. Su madre, por otro lado, llevaba un vestido de color marfil con volantes de encaje de doble capa, así como un chal amarillo claro sobre los hombros y pendientes en forma de rosa. Roció un perfume hecho de 30 tipos diferentes de flores en el aire y se giró, envolviéndose en la fragancia. Mamá, ¿estás emocionada? Incluso más que si tuviera que conocer a un príncipe extranjero. No era broma. El vestido que su madre había elegido era del tipo que ella solo se pondría en ocasiones importantes. Verla en ese estado hizo que Ann se inquietara. No me gusta esto, estaría bien si no tuviéramos invitados llegando. Los niños normalmente esperarían a los visitantes sintiéndose un poco nerviosos, pero Ann era diferente. Desde el momento en que se dio cuenta de las cosas que la rodeaban, Ann dedujo que cualquier visitante que venía a ver a su inocente madre la engañaría para poner sus garras en su dinero. Su madre era una persona despreocupada y las visitas siempre la hacían feliz, por lo que rápidamente confiaba en todos. Ann amaba a su madre, pero sus pobres habilidades en el manejo del dinero y su escasa sensación de peligro eran problemáticas. Ni siquiera se puede garantizar que una persona con el aspecto de una doll no tenga el objetivo de adueñarse de su residencia. Pero de lo que Ann se sentía más cautelosa era cómo podía decir con solo una mirada que la apariencia de la mujer resonaba con el gusto de su madre. Para Ann, era desagradable que su madre se interesara en alguien más. Su madre había dicho, quiero apresurarme y conocerla. Y sin escuchar a Ann, las dos habían salido a recibir a la invitada, algo que no habían hecho en mucho tiempo. Ann ayudó a su madre, que estaba sin aliento solo por descender las escaleras, mientras salían hacia un mundo rebosante de luz solar. La blancura de la pálida piel de su madre, que por lo general solo se movía dentro de la mansión, destacó demasiado. Ann no podía ver claramente el rostro de su madre por el exceso de brillo, pero sentía que sus arrugas habían aumentado. Ella apretó su pecho fuertemente. Nadie puede evitar que la muerte llegue a alguien tan enfermizo. Mamá es algo más pequeña de lo que solía ser. Ann era una niña pequeña, pero ella era la única sucesora de la familia Magnolia después de su madre. Los médicos ya le habían advertido que la vida de su madre sería corta. También le habían dicho que estuviera lista. Dios no se lo ponía fácil incluso a niños de 7 años. Si ese es el caso, quiero a mamá toda para mí hasta el final. Si se le acababa el tiempo, Ann quería que lo usara por completo por su propio bien. En el mundo de la niña que tenía esa mentalidad, una extraña se inmiscuyó. Disculpe. Algo aún más radiante emergió de la verde carretera bañada por el sol. Tan pronto como Ann vio eso, su mal presentimiento se confirmó. Ah, aquí está la que me robará a mamá. ¿Por qué tenía tal pensamiento?
Al mirar eso, podía decir que había sido su intuición la que lo decía. Eso era una doll fascinantemente hermosa. El cabello dorado brillaba como si hubiera nacido de la luz de la luna. Orbes azules que brillaban como gemas. Brillantes labios de color rojo tan regordetes que parecían haber sido presionados con fuerza. Una chaqueta azul prusiana debajo de un vestido blanco como la nieve con una cinta que llevaba un broche de esmeralda mal emparejado. Botas de punto de color cacao marrón que daban pasos firmemente en el suelo. Eso colocó su paraguas con volantes, blancos y rayas cian en la hierba, además de su maleta. Eso mostraba una etiqueta mucho más elegante que Anne frente a los dos. Encantada de conocerla. Me apresuro a cualquier lugar que mis clientes deseen. Soy del servicio de Auto Memory Stalls, Violette Evergarden. La voz de eso, tan exquisita como su apariencia, resonaba en sus oídos. Después de superar su conmoción al verse abrumada por la belleza de eso, Anne miró a su madre, que estaba tranquila junto a ella. Tenía una expresión como de una chica que acaba de enamorarse, estrellas centelleaban en sus ojos por el asombro. Y, como era de esperar, eso no es bueno. Anne pensó en la hermosa invitada como alguien destinada a robarle a su madre. Violette Evergarden era una Auto Memory doll que trabaja en el negocio de los amanuenses. Anne le preguntó a su madre por qué había contratado a alguien de ese tipo. Deseo escribir cartas a alguien, pero tomarán demasiado tiempo, así que quería que ella escribiera en mi lugar. Su madre se había reído. De hecho, últimamente confiaba en sus doncellas incluso cuando se bañaba. Escribir durante un período prolongado sin duda sería demasiado extremo para ella. Aún así, ¿por qué esa persona? Ella es bonita, ¿no? Lo es, pero ella es una celebridad en la industria. El hecho de que sea tan atractiva y parecida a una muñeca es una de las razones de su fama, pero se dice que también hace un gran trabajo. Además, que una mujer me escriba cartas mientras somos solo nosotras dos, y tener que recitarlas en voz alta, no hace falta ser hombre para que cause escalofríos. Su madre valoraba la belleza, y Anne estaba convencida de que ese era el principal motivo por el que la joven había sido la elegida. Si solo son cartas, podría ser yo quien las escriba. Ante la declaración de Anne, su madre soltó una risita nerviosa. Anne no puede escribir palabras difíciles todavía. Además, estas son cartas que no puedo pedirte que escribas. Con la última oración, quedó claro quién escribiría. Seguro tiene intención de escribir a papá, el padre de Anne era, para ponerlo simple, alguien quien abandonaba a su familia. Nunca se quedaba en casa, aunque no trabajaba tanto, prosperó en hacerse cargo del negocio principal de la familia. Aparentemente, su madre se había casado con él por amor, pero Anne no lo creía en absoluto. Ni una sola vez había visitado a su madre después de enfermarse, y cuando pensaban que iba a regresar después de un tiempo, en realidad solo pasaba para sacar jarrones y pinturas de la casa y venderlas, ya que era un lastimoso hombre que se refugió en el juego y el alcohol. Parecía que había sido un heredero con un futuro prometedor en el pasado. Pero unos años después de casarse, su familia había enfrentado problemas comerciales menores y se derrumbó, y las finanzas se habían vuelto dependientes de los Magnolia. Por lo que había escuchado, parecía que la razón detrás de dichos asuntos comerciales menores había sido su padre. Anne se tragó todas las circunstancias y despreció a su padre. Incluso si hubiera colapsado una vez debido a un fracaso comercial, ¿no debería haber continuado haciéndolo mejor? No solo no lo hizo, sino que también hizo la vista gorda ante la enfermedad y las necesidades de su madre, huyendo constantemente. Esa era la razón por la cual la expresión de Anne se distorsionaba solo al escuchar que la palabra padre salía de la boca de su madre. Hacer este tipo de cara otra vez, es un desperdicio de tu linda cara. Con un masaje, un pulgar extendió las arrugas entre las cejas de Anne. Su madre parecía lamentar su odio hacia su padre. Parecía que su afecto por él permanecía incluso mientras era tratada tan terriblemente. No pienses tan mal de tu padre. Las cosas malas no duran. Esto es lo que él desea hacer en este momento. Él ha vivido toda su vida con seriedad. Esa es la verdad. Aunque nuestros caminos difieren un poco ahora, si esperamos, regresará a nosotras algún día. Anne sabía que esos días no llegarían. Incluso si lo hicieran, ella no tenía la intención de darles una cálida bienvenida. Si las cosas salieran como lo había predicho su madre inconscientemente vacilante, el hecho de que su padre no viniera a ver a su esposa incluso cuando era un paciente terminal y era hospitalizada constantemente no era un escape de la realidad, sino un acto de amor. Lo más probable es que supiera que no le quedaba mucho tiempo. Está bien sin papá por aquí. Era como si él no hubiera estado allí desde el principio.
Para Anne, su madre era la única que entraba en la palabra familia. Además, aquellos que entristecían a su madre eran sus enemigos, incluso si uno de ellos era su propio padre. También cualquiera que quiera robarle el tiempo con su madre. Y si eso se aplicaba a la Auto-Memories Doll que había venido por el pedido de su madre, también sería una enemiga. Mamá es mía. Anne marcó como enemigo todo lo que pudiera destruir el mundo de ella y de su madre. La madre y Violet comenzaron el proceso de escribir cartas mientras estaban sentadas en una mesa en un antiguo banco blanco bajo una sombrilla dispuesta en el jardín. El período de contrato era de una semana. Parecía que la madre realmente tenía la intención de hacer que Violet escribiera cartas increíblemente largas. Quizás estaban dirigidas a más de una persona. Cuando estaba sana, la madre solía organizar fiestas en el salón e invitar a muchos amigos a la mansión. Sin embargo, ella ya no tenía contacto o interacción con esas personas. Así que no tiene sentido escribirlas. Anne no se acercaba a las dos, en vez de eso espiaba sus acciones mientras se escondía detrás de las cortinas. Le habían dicho que no molestara cuando escribían las cartas de su madre, hay necesidad de privacidad, incluso entre padres e hijos, ¿verdad? Era una petición cruel para Anne, que siempre estaba pegada a su madre. Me pregunto de qué están hablando. ¿A quién le está escribiendo? Tengo curiosidad, apretó su mejilla contra el marco de la ventana. Llevarles té y bocadillos no dependía de Anne, sino de las criadas. Por lo tanto, no podía ponerse la máscara de niña buena para espiar lo que hacían. Todo lo que podía hacer era mirar, al igual que ella no podía hacer nada acerca de la enfermedad de su madre. Me pregunto por qué la vida tiene que ser así. Aunque ella intentó escupir una línea parecida a la de un adulto, ya que tenía 7 años, no tuvo ningún efecto. Mientras seguía observándolas con una expresión mezquina, pudo notar muchas cosas. Las dos trabajaban en silencio, pero de vez en cuando parecían bastante solemnes o que estaban disfrutando muchísimo. Durante los momentos divertidos, su madre se reía ruidosamente mientras golpeaba su mano con fuerza. Durante los tristes, ella limpiaba sus lágrimas con un pañuelo prestado por Violet. Su madre era una persona de intensas vicisitudes emocionales. Pero aún así, Anne pensó, ¿no estaba abriendo demasiado su corazón a alguien a quien apenas acababa de conocer? Engañarán de nuevo a mamá. Anne había aprendido la crueldad, la indiferencia, la traición y la avaricia de las personas a través de su madre. Le preocupaba tremendamente esto último, que era demasiado rápida en confiar en los demás. Deseaba que su madre descubriera cómo sospechar de otras personas. Sin embargo, tal vez su madre tenía la intención de confiar a esa Auto-Memories Doll, Violet Evergarden, cualquier misterio que estuviera escondido dentro de su corazón. Durante su estadía, Violet fue presentada en la casa como invitada. A la hora de la comida, la madre había invitado a la joven a unirse a ellos pero fue rechazada. Cuando Anne preguntó por qué, ella respondió con frialdad. Porque deseo comer sola, joven maestra. Anne la encontró rara. Cada vez que su madre era hospitalizada, no importaba cuán cálidas fueran las comidas preparadas por las criadas, no sabían a nada. La comida que tenía que comer sola era simplemente fastidiosa. De eso se trataban las comidas. Cuando encontró a una criada llevando la cena a Violet a su habitación, Anne dijo que ella sería la que lo haría. Para conocer al enemigo, primero necesitaba interactuar con ella. El menú era pan suave, sopa de verduras con pollo y frijoles de colores, patatas fritas y cebollas aderezadas con sal, ajo y pimienta, carne asada con salsa y sorbete de pera como postre. Eso era lo habitual en la casa de Magnolia. Aunque podría considerarse bastante lujoso, ya que Anne había crecido en un entorno adinerado, le parecía escueto. No hay duda por qué mamá pasó esto por alto. Necesitamos aumentar la cantidad de carne para mañana. Y no sorbetes. Tiene que ser un pastel. En cierto modo, ella es una invitada. Sin olvidar la hospitalidad, no importan los dones de las buenas familias. Cuando llegó a una puerta de madera de roble, la habitación de invitados, llamó mientras sus manos estaban ocupadas con una bandeja. ¡Ey, es hora de cenar! Ruidos crujientes vinieron de adentro, y después de una pausa, Violet abrió la puerta y asomó la cabeza. Mientras lo hacía, Anne refunfuñó. Es pesado. Apúrate y tómalo. Lo siento muchísimo, joven maestra. Inmediatamente aceptó la bandeja disculpándose, pero como su expresión era demasiado apática, a los ojos de una niña, se veía misteriosa. Anne echó un vistazo por la puerta abierta detrás de Violet, quien colocó la bandeja en un escritorio. La habitación de invitados era una hermosamente decorada que las camareras limpiaban regularmente. Ella notó el equipaje en la cama.
Era una maleta de carretilla de cuero llena de pegatinas de despacho de aduana de varios países. Estaba abierta, una pequeña pistola sobresalía del interior. Ah. En el momento ella se perdió en sus pensamientos, Violet regresó. Al igual que en un espectáculo de pantomima, las dos siguieron moviéndose en perfecta sincronía. Finalmente, Violet perdió la paciencia. Joven maestra, ¿es un arma algo habitual para ti? ¿Qué pasa con esa cosa? Oye, ¿es real? Cuando Anne preguntó con entusiasmo, Violet respondió. La defensa propia es una necesidad para las mujeres que viajan solas. ¿Qué es defensa propia? Protegerse a sí misma, joven maestra. Mientras entrecerraba los ojos ligeramente, el cuerpo de Anne tembló ante el movimiento de sus labios. Si fuera un poco mayor, la niña probablemente habría reconocido la reacción como un signo de fascinación. Una mujer capaz de encantar a la gente con palabras y gestos era casi mágica. Anne se sintió mucho más amenazada por los encantos de Violet que por el hecho de que estaba sosteniendo un arma de fuego. Entonces, ¿disparas esa cosa? Mientras imitaba la forma de una pistola con las manos, Violet enderezó inmediatamente su brazo. Por favor, apriete los lados más. Si su mano está floja, se vuelve incapaz de resistir el retroceso, esto no es de verdad, es un dedo. Aún así, debería ser suficiente para servir de práctica para el momento en el que pueda necesitarlo. ¿Qué le decía esta muñeca automatizada a una niña? ¿No lo sabes? Se supone que las mujeres no deben usar este tipo de cosas. No se puede separar a las mujeres de los hombres cuando se trata de portar armas. Cuando Violet respondió sin vacilar, Anne pensó que era la más genial. ¿Por qué tienes eso contigo? El próximo lugar al que me enviarán es un área de conflicto, así que, esté tranquila. No la usaré aquí. Obviamente. Ante la actitud aguda de Anne, Violet hizo una pregunta solo por curiosidad. ¿No hay tal armamento en esta mansión? Las casas normales no tienen eso. Violet miró confundida. Entonces, ¿qué hacen si aparece un ladrón? Inclinó la cabeza pareciendo realmente confundida. Mientras lo hacía, sus rasgos de doll se destacaban aún más. Si aparece alguien así, todos lo sabrán de inmediato. Dado que esta es un área rural. Eso pasó cuando llegaste. Ya veo. La baja tasa de criminalidad en las áreas despobladas podría explicarse por eso. Asintiendo con la cabeza como si hubiera sido una lección, parecía una niña a pesar de ser una adulta. Eres, un poco, rara. Anne declaró tensamente, señalando con su dedo índice a Violet. Aunque ella simplemente lo había dicho por despecho, en ese instante, las comisuras de la boca de Violet se levantaron un poco por primera vez. Joven maestra, ¿no debería irse a dormir? Permanecer hasta tarde es perjudicial para las mujeres. Debido a esa sonrisa inesperada, Anne se sorprendió hasta cierto punto y no pudo decir nada más. Teñida de rojo, sus mejillas denunciaban la verdad detrás de sus palpitaciones. Yo me iré a dormir. También debes dormir o mamá te regañará. Sí. Si te quedas despierta incluso más tarde que esto, los monstruos vendrán a decirte que tienes que dormir. Buenas noches, joven maestra. Anne no podía soportar quedarse allí o incluso mantenerse de pie, se fue del lugar a toda prisa. Sin embargo, mientras se alejaba, sintió una intensa curiosidad. Mirando hacia atrás al siguiente momento, pudo ver a Violet sosteniendo el arma detrás de la puerta que aún estaba entreabierta. Las expresiones de Violet en su mayoría no delataban nada, por lo que era difícil distinguir sus cambios de humor. Sin embargo, incluso la demasiado joven Anne podía entender lo que parecía haber sentido en ese momento con solo una mirada. Ah, algo. Ella era algo así como un lobo solitario. Incompatible con su apariencia actual, ella se aferró a un arma brutal y feroz. Anne apenas podía imaginar estar apegada a ella, pero se estaba familiarizando con los guantes negros que cubrían las manos de Violet. Mientras Violet agarraba el arma con esas mismas manos y apretaba el borde contra su frente, parecía un peregrino que hacía una oración. Antes de doblar la esquina de la sala, los oídos de Anne captaron lo que decía. Por favor, dame una orden. No le dijo a nadie. El pecho de Anne de repente comenzó a latir más rápido. Mi cara está caliente. Pica. No entendía muy bien por qué su corazón latía tan rápido, pero era porque había vislumbrado el lado de mujer adulta de Violet. Es extraño. Aunque no me gusta esa persona, estoy interesada en ella. El interés estaba solo un paso atrás del amor. Anne aún no sabía que, a veces, sentimientos como me gusta y no me gusta podían revertirse fácilmente. La observación de Anne sobre Violet continuó incluso después de eso.
Parecía que el progreso de la escritura de las cartas iba bien, ya que el manojo de sobres había aumentado. Violet miraba discretamente en su dirección de vez en cuando, haciendo que se preguntara si la mujer era consciente de que ella miraba por la ventana. En esos momentos, el corazón de Anne latía. Terminó adquiriendo el hábito de agarrar su pecho, hasta el punto de que su ropa se arrugó en ese lugar. Los cambios en su comportamiento continuaron. Oye. Oye. Oye, hey. Pon un listón en mi cabello. Entendido. Aunque estaba triste porque su madre era monopolizada, no podía sentirse enojada. ¿Qué hay con este pan, tan duro que ni siquiera puedo morderlo? Creo que se suavizará si lo sumerge en la sopa, ¿no es así? Durante los descansos entre la escritura de las cartas, Anne inadvertidamente la perseguía y se la pasaba con ella. Violet. Violet. Sí, joven maestra. Antes de darse cuenta, en lugar de que se refiriera a ella con un tú degradante, estaba siendo llamada por su nombre. Violet, léeme libros, baila conmigo y atrapa insectos conmigo afuera. Por favor, indique el orden de prioridad, joven maestra. Era todo un reto seguir a Violet, pero no desatendió a Anne de ninguna manera. ¡Qué persona tan rara! También me pongo rara cuando estoy con ella. Lamentablemente, Anne se obsesionó con Violet. Más adelante los tiempos pacíficos encontraron un final repentino. La madre de Anne se había vuelto un poco más sana un par de días después de la llegada de Violet, pero su condición física ya de por sí débil empeoraba gradualmente. Tal vez había sido un error exponerse al viento del exterior. Tenía fiebre y la conmoción llegó al punto en que un médico fue llamado a la mansión. Incluso en tales condiciones, ella y Violet no detuvieron su trabajo. La madre yacía en su cama mientras Violet volvía a escribir las cartas sentada a su lado. Sin tener en cuenta la condición de su madre, Anne entró en la habitación con una postura aprensiva. ¿Por qué te esfuerzas tanto en escribir estas cartas? Los doctores dicen que es inútil. Si no las escribo ahora, quizás nunca pueda hacerlo. Está bien. Mira, lo está, porque a mi cabeza no le está yendo tan bien que, cuando dictaba, terminé teniendo esta fiebre psicológica. Qué desagradable. Mientras su madre sonreía débilmente, no podía estar de acuerdo. Era una sonrisa que perforó el corazón de Anne. Los alegres momentos habían desaparecido como si hubieran sido una mentira y la amarga realidad había regresado bruscamente. Mamá, ya basta. Aunque su madre había estado bien 10 segundos antes, podía dejar de respirar en cuestión de 3 minutos. La tristeza de vivir con alguien en tal situación terminó resurgiendo. Por favor, no escribas más estas cartas. Si hacerlo le provocaría fiebre, si hacerlo acortaría su vida. Por favor, incluso si era algo que su madre deseaba, Anne no quería que lo hiciera. Basta. Su ansiedad y depresión acumuladas estallaron en ese instante. Incluso Anne estaba sorprendida por su propia voz, que había salido mucho más fuerte de lo que había imaginado. Solo una vez, ella mostró el egoísmo que normalmente no le enseñaría a nadie. Mamá, ¿por qué no me escuchas? ¿Prefieres estar con Violet que conmigo? ¿Por qué no me miras? Hubiera sido mejor para ella haberlo dicho de una manera adorable. Accidentalmente había dejado ver su angustia. Con un tono tembloroso, ella terminó preguntando de forma acusadora. ¿No soy necesaria? Todo lo que ella quería era que le prestaran atención. Su madre negó con la cabeza con los ojos muy abiertos ante sus palabras. No es eso. No hay manera de que ese sea el caso. ¿Cuál es el problema, Anne? Ella entró en pánico en un intento de levantar el ánimo. Anne evadió la mano que se extendía para acariciar su cabeza. Ella no quería ser tocada. No escuchas nada de lo que digo. Eso es porque quiero escribir estas cartas. ¿Son las cartas más importantes que yo? No hay nada más importante que tú, Anne. Mentirosa. Esto no es una mentira. La voz de su madre era débil y llena de dolor. Aún así, Anne no detuvo sus protestas. Su resentimiento por cómo las cosas no iban de la forma en que esperaba empezó a escapar de ella. Mentirosa. Siempre has sido una mentirosa. Cada vez, son solo mentiras. Mamá, no te has recuperado en lo más mínimo. Aunque dijiste que mejorarías otra vez. Después de haber dicho una cosa que sabía que no debería haber dicho, Anne inmediatamente se arrepintió. Ese era el tipo de cosas que normalmente se dirían en una pelea desprovista de amor entre padres e hijos. Pero ese día era una excepción. Su madre, con el rostro enrojecido por la fiebre, siguió sonriendo en silencio. Mamá, oye. Anne la llamó en ese estado. El calor del momento de repente desapareció.
Sin embargo, mientras trataba de hablar, su boca fue tapada con un toque. Ann, por favor, vete un momento. Las lágrimas se derramaron de los ojos de su susurrante madre. Gotas grandes se soltaron y eventualmente cayeron en cascada por sus mejillas. Ann se sorprendió de que su madre, quien siempre sonreía a pesar del dolor que tuvo que soportar por su enfermedad, dejara ver sus lágrimas. Mamá estaba llorando. Como su madre no era de las que lloraba, Ann había creído que los adultos eran criaturas que nunca derramaban lágrimas. Después de darse cuenta de que no era el caso, el hecho de que ella había hecho algo terrible resonó en su mente. He lastimado a mamá. A pesar de que Ann sabía que ella, más que nadie, se suponía que no debía ponerse por delante de su madre y aunque estaba convencida de que la tarea de proteger a su madre era la máxima prioridad para ella, la había hecho llorar, Ma. Trató de disculparse, pero fue detenida por Violet, quien procedió a sacarla de la habitación como si se tratara de un cachorro. ¡Alto! Suéltame. Suéltame. Exclamó Ann, incapaz de resistirse y quedándose sola en el pasillo. Los sollozos de su madre se escucharon desde el otro lado de la puerta cerrada. Mamá, angustiada, se aferró a la puerta. Mamá, oye. Lo siento por hacerte llorar. Esa no era mi intención. Mamá. Mamá. Solo quería que cuides tu cuerpo. Para que pudiera estar contigo incluso por un segundo más. Mamá. Esto es. Mamá, oye. ¿Es esto, mi culpa? Por la frustración de no recibir respuesta su soledad se acrecentó. Intentó golpear violentamente con los puños la puerta. Sin embargo, incluso antes de llegar a tocarla, sus manos se debilitaron y se desplomó. ¿Estaba siendo egoísta? Una madre que estaba al borde de la muerte. Una hija que se quedaría sola. Estar junto a ella, ¿es un deseo tan malo? Una madre que seguía escribiendo cartas, ya que podría no ser capaz de hacerlo en el futuro. Una hija que lo odiaba. Las lágrimas que se habían secado estaban a punto de desbordarse nuevamente. Ann inhaló profundamente y gritó en una respiración. Es alguien más importante para mamá que yo. Conforme su grito salió, comenzó a llorar. Su voz estaba amortiguada, su timbre quebrándose. Mamá, no escribas cartas y pasa tiempo conmigo. Suplicó la niña. Llorar cuando sus peticiones no se cumplían era simplemente lo que hacían los niños. Sin mamá estaré sola. Completamente sola. ¿Cuánto tiempo durará esto? Quiero estar con mamá todo el tiempo que pueda. Si voy a estar sola después de esto, deja de escribir esas cartas, por ahora, quédate conmigo. Conmigo. Eso era, Ann era solo una niña. Quédate conmigo. Todavía era demasiado joven para poder hacer algo, una mera niña que apenas había vivido durante 7 años y que adoraba a su madre. Quiero estar contigo. Alguien que, de hecho, siempre había llorado por el destino que le había otorgado Dios. Joven maestra. Violet salió de la habitación. Miró a Ann, cuyo rostro estaba húmedo de lágrimas. Justo cuando la niña había pensado que era un tratamiento claramente frío, una mano se abrió paso hasta su hombro. La calidez del acto disminuyó su hostilidad. Hay una razón para que le esté robando el tiempo con su madre. Por favor, no se moleste con ella. Pero. Violet se agachó para encontrarse con la línea de visión de la pequeña Ann. Es evidente que la joven maestra es fuerte. Incluso con un cuerpo tan pequeño, cuidas a tu madre enferma. Por lo general, los niños no se quejan ni se preocupan por alguien tanto. Eres una persona muy respetable, joven maestra Ann, ¿no es eso? No es para nada eso, solo, quería estar con mamá un poco más. La señora, siente lo mismo. Las palabras de Violet sonaron a compasión. Mentira, quiero decir, ella está más preocupada por esas cartas dirigidas a alguien que no conozco que por mí. A pesar de que no hay nadie más en esta casa que se preocupe por mamá. Todos solo se preocupan por el dinero. Soy la única que se preocupa por mamá. De la manera en que lo veían sus oscuros ojos marrones, los adultos y todo lo relacionado con ellos estaba envuelto en maquinaciones. Sus hombros se estremecieron cuando sus lágrimas cayeron al suelo. Distorsionada por las lágrimas, su visión era tan borrosa como el mundo al que pertenecía. ¿Cuántas cosas en este mundo podrían considerarse reales? Aún así, la joven creía que independientemente de cuánto tiempo viviera más adelante, si el mundo estaba lleno de tanta hipocresía y traición desde el comienzo de la vida, el futuro no tenía por qué llegar. Aún así, la cantidad de cosas que Ann consideraba verdaderas podría contarse con una mano. Brillaban inexorables dentro de un mundo tan falso.
Con ellas, podría tolerar cualquier tipo de horror. Así es como es, pero aún así. Pensaba que no necesitaría nada más mientras mamá estuviera conmigo. Aún así, no soy a la que mamá quiere más. Mientras Anne lloraba, Violet colocó un dedo índice contra sus labios a una velocidad que los ojos humanos no podían percibir. El cuerpo de Anne tembló por un momento. Su voz había cesado completamente. En el corredor silencioso, los sollozos de su madre todavía podían oírse detrás de la puerta. Si es de mí, puede enojarse tanto como le satisfaga. Golpéeme, patéeme. No me importa lo que quiera hacer. Sin embargo, por favor absténgase de usar palabras que entristecerían a su querida y honorable madre. También por su propio bien, joven maestra. Cuando le dijeron a Anne eso con una cara tan severa, las lágrimas comenzaron a formarse rápidamente en sus ojos otra vez. El llanto que había reprimido y tragado nuevamente era fresco y doloroso. ¿Estoy equivocada? No, no hay una sola cosa de la que sea culpable. Ya que soy una niña mala, mamá enfermó y. Pronto. ¿Morirá? Violet respondió a la pregunta de Anne en un susurro con un tono que era un poco desapasionado, pero no inquietante. No. Lágrimas cayeron de los ojos tristes de Anne. No, la joven maestra es una persona muy amable. La enfermedad no está relacionada con esto. Es algo que nadie puede predecir o hacer algo al respecto. Así como ya no puedo tener una piel tan suave como la suya en mis brazos robóticos, es algo que no se puede evitar. Entonces, ¿es culpa de Dios? Incluso si lo fuera, incluso si no lo fuera, solo podemos concentrarnos en cómo debemos vivir las vidas que se nos han otorgado. ¿Qué debería hacer? Por ahora, joven maestra, es libre de llorar. Violet abrió los brazos, sus piezas de máquina emitían un débil sonido. Si no me golpeará, ¿está bien si le presto mi cuerpo? Eso podría interpretarse como puede saltar y abrazarme, a pesar de que no parecía del tipo que decía esas cosas. Anne podía llorar de forma segura, por así decirlo. Sin dudarlo, abrazó a Violet. ¿Llevaba perfume? Olía a varias flores diferentes. Violet, no me robes a mamá. Dijo mientras apretaba la cara contra el pecho de Violet, empapándolo con lágrimas. No me robes el tiempo con mamá, Violet. Por favor, sopórtelo solo por unos días más. Entonces, al menos dile a mamá que está bien si me quedo a su lado mientras escribes. Está bien si ustedes dos me ignoran. Solo quiero estar cerca de ella. Quiero estar a su lado y apretar su mano con fuerza. Me disculpo, pero mi cliente es la señora, no la joven maestra Anne. No hay nada que pueda hacer para cambiar eso. Después de todo, realmente no soporto a los adultos. Pensó Anne. Te odio, Violet. Mis más sinceras disculpas, joven maestra. ¿Por qué escribes cartas? Porque las personas tienen sentimientos que desean hacer llegar a otros. Anne sabía que ella no era el centro del mundo. De todos modos, el hecho de que las cosas nunca salieron como ella deseaba hizo que derramara más lágrimas de frustración. Cosas como esas no necesitan ser entregadas. Violet simplemente siguió abrazando a la señorita Anne, quien se mordió el labio de disgusto. No existe carta que no necesite ser entregada, joven maestra. Parecía que sus palabras estaban dirigidas a ella misma en lugar de a la niña. Anne reflexionó sobre el porqué. Debido a eso, la frase se grabó de forma sorprendente en su mente. El tiempo que Anne Magnolia pasó junto a Violet Evergarden fue de solo una semana. De una forma u otra su madre logró terminar de escribir las cartas y Violet abandonó reticentemente la mansión una vez que el período del contrato había terminado. Vas a un lugar peligroso, ¿verdad? Sí, ya que alguien me espera allí. ¿No tienes miedo? Me apresuro a cualquier lugar al que mis clientes deseen. Eso es lo que es la Auto-Memories Doll, Violet Evergarden. ¿Puedo llamarte si encuentro a alguien a quien me gustaría escribir cartas algún día? Fue lo que Anne no pudo preguntar. ¿Qué pasa si la mujer muere en el lugar donde está su próximo cliente? Incluso si no lo hiciera, ¿qué pasaría si Anne nunca encuentra a alguien a quien le gustaría escribir? Considerando esas posibilidades, no pudo expresar la pregunta. Mientras se despedían, Violet le dio un breve apretón de manos. Fue varios meses después de que la mujer se fue que la enfermedad de la madre llegó a su peor momento. Pronto falleció. Los que la cuidaron en sus últimos momentos fueron Anne y su doncella. Hasta que cerró los ojos, Anne susurró continuamente. Te amo, mamá. La madre simplemente asintió lentamente. Sí, sí. En un tranquilo y calmado día de primavera, su querida madre murió. A partir de ese momento, Anne siempre estuvo muy ocupada.
Con respecto a su herencia, después de una discusión con abogados, se había decidido congelar las múltiples cuentas bancarias de la familia hasta que alcanzara a la mayoría de edad. También contrató a un tutor privado para vivir en la casa solariega y estudió mucho. Como deseaba dejar una profunda huella en esa tierra con el recuerdo de su madre, Anne trabajó para convertirse en una señorita calificada con el mismo nivel de educación que ella. Nunca más volvió a ver a su padre. Había asistido al funeral, pero simplemente habían intercambiado 2 o 3 palabras. Después de que su madre falleció, dejó de regresar por completo a su casa. Su imprudencia con el dinero también había terminado. Anne no preguntó directamente la razón de su cambio de mentalidad, pero creyó que había sido bueno. Anne abrió una oficina de consejería legal en casa después de graduarse. No ganaba mucho, pero ya no tenía criadas, por lo que era suficiente para mantenerse. También estaba en medio de una pequeña aventura amorosa con un joven emprendedor que a menudo buscaba consejería. Como no sucumbió a la pena incluso después de haber perdido a su madre a los 7 años de edad, la gente preguntaba: ¿cómo es que no te derrumbas? Anne contestaba: porque mi madre siempre está cuidando de mí. Su madre, por supuesto, había fallecido. Sus restos yacían en una tumba familiar donde sus parientes habían sido enterrados por generaciones. Sin embargo, Anne decía: mi madre ha estado corrigiéndome y guiándome todo este tiempo. Incluso ahora. Había una razón por la que ella afirmaba eso mientras sonreía. Estaba conectado hasta la época que ella había pasado con Violette Evergarden. El 8º cumpleaños de Anne había sido el primero sin su madre. Un paquete había llegado para ella ese día. Contenía un gran oso de peluche con un listón roja. El nombre del remitente era el de su difunta madre y el regalo estaba acompañado por una carta. Feliz 8º cumpleaños, Anne. Muchas cosas tristes pudieron haber sucedido. Puede que haya varias otras en las que trabajar duro. Pero no te rindas. Aunque te sientas sola y llores desoladamente, no lo olvides. Mamá siempre te amará, Anne. Era inconfundiblemente una carta escrita por su madre. En ese instante, la imagen de Violette Evergarden resurgió en el fondo de su mente. Ese tipo de servicio también estaba incluido en su trabajo de redacción de cartas. En el pasado, aunque su madre había dicho que iba a escribir cartas, todo había sido escrito por Violette Evergarden. ¿Podría ser que la Auto-Memories Doll lo hubiera escrito todo imitando la letra de su madre? Cuando Anne preguntó en la agencia postal por la sorprendente entrega, le informaron que habían firmado un contrato a largo plazo con su madre y se suponía que iban a entregar regalos en su cumpleaños todos los años. Y efectivamente había sido Violette Evergarden quien había escrito la carta. Todos los demás habían sido cuidadosamente almacenados. A Anne no le habían dicho por cuánto tiempo las cartas seguirían llegando como parte del secreto contractual, pero habían llegado cada año. Incluso cuando ella cumplió 14 años. A estas alturas ya te has convertido en una maravillosa dama. Me pregunto si has encontrado un hombre joven que te guste. Tu forma de hablar y tu actitud son un poco infantiles, así que ten cuidado. No puedo dar consejos con respecto al romance, pero te protegeré para que no te involucres con un chico malo. Después de todo estamos hablando de Anne, que siempre ha sido más firme que yo. Incluso si no hago eso, seguramente, si tú eliges, será una gran persona. No tengas miedo del amor. Incluso cuando cumplió 16 años. ¿Ya has conducido un automóvil? ¿Te sorprendería si mamá te dijera que yo también puedo conducir autos? Solía conducir mucho en el pasado. Pero me detenía la gente que viajaba conmigo. Se ponían azules. Mi regalo para tu cumpleaños es un auto con un color que se adapte a ti. Solo usa la llave adjunta. Pero me pregunto si ahora se considera un modelo clásico. No lo llames lamentable, ¿de acuerdo? Mamá espera que puedas ver diferentes mundos. Incluso cuando cumplió 18 años. Me pregunto si ya estás casada. ¿Qué debo hacer? Convertirse en esposa a una edad temprana es problemático de muchas maneras. Pero tu hijo definitivamente será lindo, sin importar si es niño o niña. Mamá lo garantiza. No quiero decir bruscamente que criar a los hijos es duro, pero, las cosas que hiciste me hicieron feliz, las cosas que hiciste me entristecieron, quiero que críes a tu hijo pensando en ellas. Está bien. Independientemente de lo insegura que te puedas volver, estoy aquí. Estaré a tu lado. Incluso cuando te conviertas en madre, sigues siendo mi hija, por lo que está bien dejar escapar un sollozo a veces. Te quiero. Incluso cuando cumplió 20 años. Ya has vivido 20 años. Asombroso. Pensar que el pequeño bebé que nació de mí sería tan grande. La vida es realmente caprichosa.
Me entristece que no pueda verte crecer y convertirte en una mujer joven y bonita. No, pero te estaré cuidando desde el cielo. Hoy, mañana, el día después. Siempre serás una belleza, Mian. Incluso si personas desagradables te desaniman, puedo afirmar esto con el pecho lleno de orgullo. Eres hermosa y la joven más genial. Ten confianza y avanza con plena responsabilidad hacia la sociedad. Has logrado vivir tanto porque muchas personas te han cuidado. Esto es gracias a la estructura de la comunidad en que te encuentras. Te han ayudado mucho sin saberlo. A partir de ahora, para pagarlo, por favor trabaja incluso de mi parte. Estoy bromeando, lo siento. Eres una gran trabajadora, por lo que decir algo como esto es exagerar. Ten fuerza y disfruta de la vida, querida mía. Te quiero. Las cartas seguían llegando a ella siempre. Las palabras escritas por su madre fueron pronunciadas en la mente de Anne por una voz que olvidaba de vez en cuando. En los viejos tiempos, los sentimientos de su madre enferma habían sido dirigidos a ella. Todos y cada uno de ellos eran futuras tarjetas de cumpleaños para su querida hija. Lo que significa que la única de la que Anne había estado celosa era ella misma. No existe carta que no necesite ser entregada, joven maestra. Las palabras de Violet resonaron en los oídos de Anne más allá de los límites del tiempo. Las cartas aún encontraban su camino hacia ella, incluso cuando estaba casada y tenía un hijo propio. Ella, una mujer de cabello largo, ondulado y oscuro, que vivía en una gran mansión periférica, que estaba ubicada lejos de la ciudad, se aseguraba salir a la mañana de un cierto día, de un determinado mes. Esperaba mientras contemplaba el paisaje que se extendía ante ella. Cada vez que sus oídos escuchaban el ruido de la motocicleta del cartero vestido con su chaqueta verde, se ponía de pie con los ojos brillantes. Su silueta, mientras esperaba ansiosamente al tiempo que pensaba. Llegó. Llegó. Era ciertamente similar a la de su difunta madre. El cartero llegó a la residencia, entregándole un enorme paquete con una sonrisa. Él, que sabía de los regalos que se le enviaban todos los años, también le ofreció palabras cálidas. Felicidades por su cumpleaños, señora. Ella respondió con los oscuros ojos castaños ligeramente húmedos. Gracias. Y al final, ella le preguntó lo que había estado deseando durante mucho tiempo. Oiga, ¿conoce a Violet Evergarden? La oficina de correos y el negocio de amanuense tenían una relación cercana. Una vez que Anne preguntó con su corazón palpitando qué pasaría si, el cartero respondió mientras sonreía. Sí, ya que ella es famosa. Ella todavía está activa. Bien, entonces una vez que el cartero se despidió, Anne lo observó mientras acariciaba el regalo con una sonrisa. Sus lágrimas cayeron lentamente. Todavía sonriendo, ella gimió un poco. Ah, mamá, ¿oíste eso de ahora? Esa mujer todavía estaba trabajando como una auto-memories doll. La persona con la que había compartido una parte de su tiempo todavía estaba bien, todavía en la misma ocupación. Estoy feliz. Estoy muy feliz, Violet Evergarden. Desde el interior de la mansión, pudo escuchar un llamado. Mamá. Ella giró hacia la dirección de la voz. Alguien saludó desde la ventana donde solía estar cuando observaba a su madre y a Violet. Era una niña con el pelo ligeramente ondulado que se parecía mucho a Anne. ¿Otro regalo de la abuela? Anne asintió con la cabeza a su hija inocentemente sonriente. Sí, ha llegado. Respondiendo con entusiasmo, Anne devolvió el saludo. Dentro de la casa, su hija y su esposo estaban a punto de comenzar su fiesta de cumpleaños. Ella tenía que apresurarse. Llorando levemente, caminó hacia la mansión. Mientras lo hacía, estaba sumida en sus pensamientos. Hola, mamá. Antes dijiste que querías que le diera a mi hijo toda la felicidad que una vez experimentaste, ¿verdad? Esas palabras, me hicieron increíblemente feliz. Realmente resonaron conmigo, es lo que pensé. Es por eso que haré lo que hiciste. Sin embargo, esto no es una excusa para ver a esa persona. Esa es parte de la razón, pero no es todo. Yo también, tengo sentimientos que deseo transmitir. Incluso muchos años después de nuestra primera reunión, tengo la corazonada de que definitivamente no habrá cambiado nada. Con sus bellos ojos y su voz que tiene un dulce tono, ella escribirá sobre mi amor por mi propia hija. Violet Evergarden es ese tipo de mujer, la que no defrauda. Por el contrario. Ella era el tipo de auto-memories doll que uno querría observar haciendo su trabajo una vez más. Cuando la vuelva a ver, le agradeceré y le pediré disculpas sin reparo. Después de todo, ya no soy esa chica que no puede hacer nada más que llorar. Anne Magnolia nunca olvidaría a la mujer que la había abrazado cuando era joven. Yo recuerdo que una mujer joven vino.
Sentada allí, en silencio, escribía cartas. Yo recuerdo las figuras de esa persona, y de mi amable y sonriente madre. Esa vista, seguramente. No la olvidaré aunque muera. Próximo capítulo. El soldado, y la Auto-Memories Doll.